Ahora sí suenan las viejas locas haciendo este tema de lo artesanal. Una canción elegida por quien me acompaña ya a la mesa. Alan Vera, ¿cómo estás, Alan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo tranquilo, por suerte. Un tema te agrego del disco de Viejas Locas, homónimo, del año 95, de la primera banda de Cristian El Piti Álvarez. Una canción de una banda argentina que deja de entrever tu favoritismo por el partido de hoy, ¿no? ¿O sí? Y hay algo así. Ahí celebra, hay un Diego Varela del otro lado del vidrio agitando los brazos en celebración por la República Argentina que enfrenta hoy a Inglaterra. Poco de esto vamos a estar hablando en el informe que trae Alan a continuación sobre atención y pantallas. A ver. Instagram y X, @Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar. El pasado martes, 30 de junio, hace ya 2 semanas, mirá, Marcelo Bielsa, el argentino Marcelo Bielsa, dejó de ser técnico de la selección uruguaya oficialmente y dio su última conferencia de prensa cerrando su ciclo. Y ahí dio algunas pistas de el cierre de su etapa como entrenador, que funciona como disparador para el informe que venís a traer ahora. Alan Vera, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Juan. Exactamente. Este informe tiene como génesis la conferencia, como vos bien mencionabas, de Marcelo Bielsa en su último acto, por así decirlo, al frente de la selección uruguaya, donde, entre otras cosas, dio una serie de explicaciones, hizo una serie de puntualizaciones sobre su trayectoria al frente de la selección y puntualizando sobre el nivel de la selección durante el Mundial. En ese marco es que comentó ciertas particularidades sobre las charlas, que bien sabemos que dentro del ámbito del fútbol es normal que esto se dé, de la planificación de los partidos, del estudio de los rivales, sí, las charlas propias de los charlas técnicos, exactamente, que llevó justamente a que Bielsa destacara que a estas generaciones nuevas les costaba el hecho de sostener la atención a estas charlas y a estos encuentros que son más teóricos, por así decirlo, sí, dentro del fútbol. Y es en base a eso que traemos un poco el tema, a ver cómo afecta al fútbol en general hoy en día, que también no es algo justamente que ya lo vamos a ver más adelante, que afecte solamente al fútbol, pero como agente social está atravesado por problemáticas que nos atañen a todos. Sí, un poco como reflejo también, o como pantalla donde se refleja cosas que también pasan en otras esferas de la sociedad. Recordamos particularmente que él decía esto de la reducción de el tiempo, la duración de sus charlas, que fue propio justamente a pedido de sus jugadores, ¿no? Sí, los jugadores en un determinado momento le piden a Marcelo Bielsa que fuera reduciendo paulatinamente los tiempos de charla. En ese sentido, Bielsa lo que dijo que para él siempre fue importante corregir errores y resaltar virtudes, que creía que era algo conveniente en relación justamente al estudio de sus propios jugadores, también de los rivales y de los partidos que pasaban, proyectando los siguientes también. En ese sentido es que se enmarca esa frase de Bielsa, y que a continuación traeremos lo medular que dispara este informe, que es la recomendación que recibí para adaptarme, dijo Bielsa, a mentalidades más jóvenes y actuales, es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que eso se interrumpiera, y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir esto me sirve y esto no me sirve. Muy comunicacional Bielsa en este sentido. Justamente también atendiendo un poco a los pedidos de los jugadores y viendo de que ese método no le estaba siendo útil. Pero en este caso lo que venía sucediendo con Bielsa, el tema de la atención de sus jugadores, no es un hecho aislado,
como mencionábamos recién, sino que también, por ejemplo, en el fútbol francés se dio unos meses antes del Mundial, más precisamente en abril, una nota hecha por L'Equipe, que también la levantó Infobae, sobre qué opinaban los técnicos franceses del medio local y también técnicos como Didier Deschamps, el técnico de la selección francesa, sobre estas situaciones de el tema de la atención, el uso de los celulares en la concentración, en diferentes espacios que están vinculados a la práctica del fútbol profesional y de alto rendimiento. Sí. En este sentido, técnicos como puede ser el caso de Sebastián Pocognoli, que es el técnico del Mónaco, se refirió, por ejemplo, a que los jugadores utilicen sus celulares en espacios públicos lo menos posible, o sea, que es algo que, si bien se busca regular, al entrar en terrenos de la prohibición, eso genera ciertos inconvenientes con los jugadores, por lo tanto, trata de fomentar el uso lo menos posible, pero que no llegara a esos términos de prohibir el uso, como se han hecho en otros ámbitos. Claro, regulación hasta ahí y no prohibición total. Exactamente, como una especie de matiz en ese aspecto. Ajá. Bien, también lo que decía, por ejemplo, Javid Bey, que es técnico del Olympique de Marsella, también demostró una cierta preocupación sobre lo que son los hábitos de los jugadores en torno al uso de los celulares en espacios de concentración y del vestuario, que son los espacios más comunes, digamos, de los planteles, claro, actualmente, ¿no? Meta tiki con la pantallita. Exactamente. Bueno, justamente otra de las preocupaciones que mostraba, por ejemplo, Montaner, que es técnico del Saint-Étienne, también esas situaciones de que el uso de los celulares por parte de los jugadores, recién finalizada un partido importante, claro, el uso de las redes sociales, como que él destacaba que había cierta adicción al uso de estos dispositivos móviles y que ameritaba también, en la misma línea que los dos anteriores, la búsqueda de un equilibrio. Bien, como te comentaba al principio, Juan, también lo que comentaban técnicos de más renombre a nivel mundial, como eran el caso de Didier Deschamps, y añadimos a Carlo Ancelotti. En el caso de Deschamps, lo que dijo fue un poco más del lado, si se puede decir, de los jugadores, de que para él interpretaba que los códigos han cambiado, y lo cual le significó una reinvención, perdón, sí. Una reinvención sobre su estilo y su trato respecto a los jugadores, y además indicó, por ejemplo, en el caso de Ancelotti, que para él no lo trató tan en profundidad, sino más bien que dijo que preferiría que cada jugador lo gestionara como le pareciera y que no iba a prohibir el uso de los celulares durante el Mundial, en el caso de la selección de Brasil. Entonces hasta ahí vemos como en distintos entrenadores evalúan de distinta manera el uso y la afección de las pantallas con respecto a su trabajo con los futbolistas, que son, también vale recordar, por lo general personas jóvenes, ¿no? Porque más de 35 años hay pocos, sí, que se mantengan a ese nivel. Y entonces ahí aparecen como distintas evaluaciones sobre este tema y distintas maneras de manejarlos. Pero desde un punto de vista de la psicología, o más cercano a la ciencia, ¿qué encontraste que se estuvo evaluando? Bueno, en primer lugar, hay un estudio reciente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas que analiza la presencia constante de los teléfonos móviles en términos del perjuicio que puede significar para el desempeño deportivo al actuar como un obstáculo en lo que refiere a la concentración y la concentración profunda de lo que son los futbolistas. Sí. Este texto lo que sostiene, Juan, es que incluso la proximidad de un dispositivo apagado reduce la capacidad cognitiva, lo que justifica la implementación de normativas estrictas que limitan el uso para fomentar la cohesión grupal y el diálogo. O sea, esto justamente pone una barrera en lo que podía ser antes las concentraciones, donde, bueno, la relación entre mismos los propios jugadores pasaba más por juegos capaz que, o charlas, o distinto relacionamiento social, de lo que sucede ahora con las tecnologías que hoy existen. Claro. En este caso también tuvimos que, en base a ese estudio, como una solución ante esta clase de distracciones, se propone
la práctica de mindfulness o la atención plena para entrenar la mente del jugador, permitiéndole que pueda anclarse en lo que es el presente y mejorar también su rendimiento posteriormente. Justamente lo que hace esta clase de técnicas, por ejemplo, es la concentración, la meditación, para que el jugador recupere el eje y pueda encontrar un mejor desempeño en la cancha y concentrarse particularmente, mejor dicho, en lo que es la actividad futbolística. Por otro lado, un artículo científico denominado "Cómo usan el teléfono móvil y los videojuegos los atletas adolescentes de alto rendimiento", que fue publicado en la revista de Cuadernos de Psicología del Deporte en el 2023 en España, realizó también un estudio más analítico y detallado sobre esta situación ya llevada a lo que es las juventudes y adolescencias que se proyectan para practicar deportes de alto rendimiento. Claro, aparte ahí aparece algo que es, si bien aparece como estos problemas de atención en generaciones actuales de futbolistas, que son más por ahí de nuestra generación, que si bien crecimos con la revolución digital, ¿no? por así mencionarlo, hubo una época en nuestra por ahí formación cognitiva en la que las pantallas no eran tan frecuentes. Pero generaciones nuevas cada vez más van a ir apareciendo en la que de una edad muy temprana de niñez ya tienen contacto con una pantalla, ¿no? Entonces, cómo eso se va diferenciando con las generaciones venideras. Exactamente. En este caso también se da como ese choque entre generaciones, que las generaciones que vienen llegando, como vos bien decís, Juan, también están cada vez más expuestas a esta clase de tecnologías y de cambio social también, porque lo que, por ejemplo, este estudio apunta también es que no solamente está el uso de dispositivos móviles, sino también el de los videojuegos, que quizá en menor medida también va ocupando un cierto terreno. Como te comentaba recién, este estudio está enmarcado dentro de estos jóvenes, que se ha tomado una muestra, digamos, en España propiamente dicho, lo cual no quita que se puedan ir desarrollando con el tiempo estudios más regionales o mismo de aquí en Uruguay, que por ejemplo arrojaba datos como que el ocio electrónico en atletas, por ejemplo, que juegan videojuegos, acaparaba el 58,3% de los jóvenes, y que un promedio de 45 minutos diarios era lo que se resaltaba en ese momento llevado al tema de los videojuegos, ¿no? Sí. Pero también lo que sí aparece es una marcada brecha de género, donde el 87% de los varones juegan a esta clase de juegos, mientras que el 37% de las mujeres, en ese contexto, digamos, de jóvenes que practican deportes de alto rendimiento, juegan a esta clase de juegos. Y como un dato de color también, el juego más jugado hasta ese momento era el Fortnite, que es un juego de consola, digamos, sí, de PlayStation, básicamente, que es en ese momento el que más se jugaba. Estamos hablando de un estudio del 2023, ya para 2026, con lo rápido que va todo, puede ser de que estos números también se vayan cambiando, pero también hay que ver cómo vamos acompasando el nivel de observación y de los propios hechos que van sucediendo, para irlos acompasando con el estudio y el análisis, ¿no? Claro. Y ahí hay algo que también vos traes de este informe, que lo mencionabas medio al pasar, sobre cómo este tipo de prácticas y vínculos a través de mediados por una pantalla sustituyen los procesos de socialización que habían en otra época, ¿no? Y que eso también se ve reflejado en lo que decíamos al principio de la conferencia de Bielsa, en que hay maneras distintas de atravesar por procesos de socialización y por procesos de comunicación hacia adentro de los vestuarios. A eso entra la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta y cómo puede seguir afectando a las nuevas generaciones, y qué medidas están tomando ya de cara a esos años venideros? Bueno, como bien veníamos comentando, en este caso es una tendencia que en los deportes de alto rendimiento, como es el fútbol, que es masivo y que también abarca una gran cantidad de audiencia, por lo tanto también se potencian perfiles de deportistas. Lo que se está viendo también es que es un
un fenómeno que va atravesando tanto las canchas como los vestuarios, porque no es un caso aislado. El pasado 10 de julio, por ejemplo, Juan, la Unión Europea emitió un dictamen preliminar en el que se sostiene que Meta, que es la empresa que es dueña de Facebook y de Instagram, no evalúa adecuadamente los riesgos, por ejemplo, que atraen el diseño de sus plataformas, que justamente no velando capaz que por un bienestar físico y mental de sus usuarios, en especial en los menores y adultos que se catalogan como vulnerables. Esta investigación, que fue abierta en mayo de 2024, en el marco de la Ley de Servicios Digitales, apunta directamente a funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones automáticas y los sistemas de recomendación personalizados. Justamente con estos mecanismos lo que se busca es captar y retener la atención del usuario el mayor tiempo posible, pero también lo que por ejemplo, ¿no?, lo que son las Reels o formatos cortos, justamente lo que se va apuntando es a una reducción gradual de los niveles de atención que también son cada vez menores, pero también llevándolos capaz, en este momento estábamos hablando, Juan, de lo que son los jóvenes, los fuimos llevando escalonadamente desde lo que son los jugadores de lo que puede ser la selección uruguaya o del fútbol francés, lo fuimos llevando a jóvenes que se van desarrollando en la práctica de deportes de alto rendimiento, pero sí. ¿Qué puede pasar en niños, por ejemplo, y su relación con las pantallas y cómo esto puede afectar el desarrollo cognitivo pueden ser potenciales deportistas como pueden ser potenciales profesionales o de otras áreas? Por eso marcábamos al principio de que esto es una problemática que, si bien atraviesa el fútbol, atraviesa la sociedad en general. Sí, y aparte que también el revisarlo si bien no mencionamos estudios particulares de cambio en la capacidad de retención, en la atención de deportistas, que es algo que estaba como en el centro de lo que mencionaba Bielsa en su conferencia final, también uno puede pensar en que los deportistas en realidad son aquellos que están más físicamente aptos y, por ejemplo, están mejor alimentados, ¿no? Y que esas afecciones que le pueden llegar a estas personas que están, digamos, en condiciones ideales para el desarrollo psicosocial o psicofísico de su ser, puede o deberá de afectar de manera distinta a quienes no tengan esas condiciones y tampoco tengan ese acceso, por ejemplo, a una alimentación saludable o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, levanta preocupación y por eso se ven a organismos internacionales como la Unión Europea, también lo hizo Australia en su momento, el Reino Unido también se sumó ahora hace no mucho, que van poniendo regulaciones en el uso de plataformas y de redes sociales. Exactamente. También, por ejemplo, en el caso de las infancias, como te comentaba Juan, UNICEF también es una de las organizaciones mundiales que se preocupan acerca de este tema. En este caso hizo un diagnóstico sobre el presente, donde entre los niños de 0 a 6 años la tecnología se ha destacado que no aporta nada en el desarrollo de los niños y niñas, o sea, no interfiere, digamos, positivamente en el desarrollo cognitivo, y el organismo además advierte que está comprobado que el exceso de pantallas tiene efectos negativos que van desde la baja del nivel de atención hasta una menor empatía. La razón tiene que ver con el tiempo de procesamiento de, en este caso, por ejemplo, las actividades, cómo se dan cuando uno se va adaptando, digamos, cuando aprende a leer, por ejemplo, a leer en voz alta. Eso le da, por ejemplo, al cerebro infantil un tiempo para asimilar palabras e imágenes, que lo que hace la absorción constante de estímulos, como puede ser en el caso de una pantalla, termina afectando la capacidad de atención y de enfoque. O sea, es como que son estímulos mucho más rápidos, mucho más cambiantes. El procesamiento, capaz que antes de la lectura en voz alta iba asimilando lo que es las palabras y el pronunciamiento y el asociar. Sí, te da otra paciencia, digamos. Te da otra paciencia que en este caso se va dilucidando que va a ser cada vez menor y que la tendencia va a ser esa justamente. Uh-huh. Entonces,
la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que los bebés menores a 2 años no tengan ningún tiempo de exposición a pantallas y que el tiempo para niños de 2 a 4 años sea 1 hora al día. O sea, que el manejo digamos, de estas... de las pantallas para las infancias sea regulado, que también eso es otra cosa que, como vos bien decías, que traías el tema de la alimentación también, pero en el caso de las infancias, digamos, los padres o madres que por ahí trabajan el día completo o que por ahí tienen que buscan a veces momentos de cuidado, no son lo suficientes como para que también los niños justamente excedan ese tiempo en pantalla. Claro. Entonces eso es otro dilema que se ha ido planteando en varios espacios también, que eso no solamente pone en tela de juicio la crianza, sino también el rol, digamos, de los referentes también al momento de poder hacer cumplir estas cosas que, si bien son recomendaciones, como todo, llevarlo a la práctica es la parte más desafiante del asunto. Pero bueno, ya para ir cerrando, justamente vemos, como veníamos mencionando, que el uso de las pantallas es cada vez mayor, hay una tendencia cada vez mayor y que además esto afecta actividades como puede ser el deporte de alto rendimiento y que en realidad es algo que llegó para quedarse y que los profesionales tendrán que buscar formas que puedan hacer de que los jugadores puedan captar las indicaciones que le dan los técnicos, pero que también se ayorne a la actualidad y a los niveles también de atención, que es la parte quizá más desafiante de todo esto. Sí, o sea, se vienen generaciones con otros niveles de captación de atención. Ya de por sí, las generaciones que están y que nos estamos viendo afectadas y cambiando en nuestros niveles de atención, que eso también afecta en otros tipos de procesos mentales, como mencionabas con respecto a la empatía y eso se evidencia en varias áreas, pero uno de los ejemplos más claros es en el deporte, como lo traía Bielsa en su conferencia final. Gracias, Alan, por este repaso y este informe. Fue un placer nuevamente estar con ustedes por acá, así que veremos con qué otro tema venimos más adelante. Seguimos. Ya volvemos con Comunidad Udelar.